Las historias de terror y leyendas urbanas han acompañado a las personas desde hace mucho tiempo. No hay certeza de saber cuáles son reales. Sin embargo, siempre es gratificante tener algo con que entretenerse. Es así pues, el día de hoy le toca a una empresa reconocida a nivel mundial. Y se trata de nada más y nada menos que McDonald's. Y aunque puede que hayas escuchado mucho sobre la estatua de Ronald McDonald, esto no es lo único paranormal que han ocurrido en los distintos establecimientos. En un McDonald's cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en un pueblo pequeño, este trabajador conoce a la gran mayoría de los clientes, por lo que se da cuenta cuando llega alguien nuevo. Y así fue como le ocurrió en una ocasión. Al ser una ciudad pequeña, el último cliente es atendido entre las 7 y las 8 p.m. Pues bien, un hombre muy alto con piel pálida, de unos 40 años que vestía un tipo de ropa algo antiguo. Y además, cargaba un maletín de cuero color café. Se paró en la entrada aproximadamente a las 7:30 y luego se dirigió a una mesa para sentarse. Se quedó viendo hacia el mostrador, mientras el empleado lo esperaba para tomarle su orden, pero él solo se dispuso a verlo con sus ojos color negro, que además albergaban cierto misterio e intriga, como debe ser la política de todos los trabajadores de un establecimiento. Él debe ser educado y sonreírle aunque se muriera de miedo. Luego de un tiempo, pensó que tal vez el hombre no tenía idea de que en un establecimiento de comida rápida, él debía acercarse a ordenar, por lo que decidió ir a pedirle su orden personalmente. Pero cuando caminaba hacia aquel hombre, comenzó a sentirse muy mal, mareado y aturdido. Comenzó a sentir un extraño aroma que casi lo hace vomitar. Ya estaba cerca del hombre, cuando no pudo más y tuvo que apoyarse en una de las mesas. El sujeto solo lo miraba con una sonrisa, pero su vista en ese punto era muy borrosa, por lo que decidió cerrar los ojos y tratar de conservar la calma. Después de unos momentos, escuchó la voz de uno de sus compañeros llamado Daniel, quien le preguntó que si todo estaba bien, a lo que él respondió que sí, pero al abrir los ojos, el hombre con el maletín ya no estaba más. Fue entonces que le preguntó a Daniel si había visto irse al cliente que estaba sentado en la mesa, pero él solo pudo mencionar que no había nadie, que llevaba mucho tiempo viendo hacia esa mesa y que él y sus compañeros pensaron que se sentía mal, por lo que cuando lo vieron moverse, pensaron que se dirigía al baño momentos antes de desmayarse. Ya no quiso saber nada del tema, y después de eso su salud volvió y pudo seguir trabajando de la mejor forma. Nunca se supo quién o qué era ese sujeto. En la actualidad son muy pocos los establecimientos de McDonald's que todavía conservan la banca con la estatua del payaso. Puede que ya no les interese tener esa imagen, o si se debiera a las leyendas urbanas, que sin duda eran bastantes entre muchas personas. Es así como se cuenta que un empleado joven, en el año de 1998, que trabajaba en la Ciudad de México, presentó su renuncia debido a uno de esos payasos. El empleado era muy puntual, incluso en muchas ocasiones llegaba antes que el gerente y debía esperarlo en la oscuridad de la madrugada. Un día en los que llegó antes que los demás, esperaba que abrieran el restaurante escuchando música. Fue entonces que vio como una silueta caminaba por el restaurante. Pensó que podría tratarse de un ladrón, por lo que se dirigió a un teléfono público, pero después imaginó que podría ser el gerente revisando algo, o algún compañero al que se le dieron las llaves. Así que antes de llamar quiso asegurarse de que no fuera alguien conocido, por lo que vio a través del vidrio del lugar. Estaba muy oscuro para diferenciar un rostro, pero pudo ver cómo el sujeto se divertía en los juegos del restaurante, lo que le pareció aún más extraño. Alguien se resbalaba por el tobogán para terminar en la piscina de pelotas. Su sorpresa fue mucho más grande cuando vio que de la piscina salía Ronald McDonald, el payaso de la banca del lugar. Quiso correr, pero él ya lo había visto. Le sonrió y lo saludó, para finalmente sentarse en la posición como se supone debería estar siempre. Su cuerpo pudo reaccionar y se dio cuenta de que se había orinado. Se fue con mucho miedo y vergüenza. Se reportó como enfermo ese día y el siguiente. Finalmente llamó a la gerente para presentarle su renuncia. Mintió sobre las razones, ya que estaba seguro de que nadie le creería. A partir de ese momento, ya no quiso ni siquiera poner un pie cerca del restaurante de McDonald's.
En todos los restaurantes existen los clientes frecuentes, y en el establecimiento donde trabaja este hombre, no era la excepción. Él cuenta que en su sucursal había un sujeto de aproximadamente 30 años con un peso elevado, que siempre iba a comer solo, pero que era bastante tranquilo. Entraba, ordenaba, se iba a sentar, comía y se marchaba. El empleado no tenía ningún problema con eso, excepto que el hombre no dejaba de verlo todos los días. Ni siquiera cuando comía le apartaba la mirada, lo cual era muy incómodo para el trabajador, pero como no era grosero, pasó desapercibido ese comportamiento. Sin embargo, una noche cuando el trabajador estaba en su casa, sintió una sensación muy extraña, una sensación de como si alguien lo estuviera observando. Se asustó bastante cuando a través de su ventana vio como el cliente se encontraba del otro lado de la calle mirándolo. Cuando el cliente se percató de que el trabajador se había dado cuenta de su presencia, intentó disimular y se marchó. Pero de igual manera, decidió llamar a la policía, ya que el hombre le daba mucho miedo. Fue a trabajar de manera normal, con el terror de ver al hombre nuevamente, pero este ya nunca más volvió a aparecer en el restaurante. Esta situación causó que el empleado se sintiera observado todo el tiempo. Un trabajador cuenta que en la sucursal donde estaba ocurrían sucesos muy extraños. Incluso a la luz del día se movían las mesas, se caían los vasos o los instrumentos de trabajo. Llegaba un punto en el que ya les resultaba normal. Sin embargo, había algo a lo que no se acostumbraban, y era que todos los niños pequeños que los visitaban se quejaban de que había un hombre en la esquina del restaurante que los veía de una forma muy extraña. Y por si fuera poco, decían que el hombre no tenía piernas. Lo más interesante es que en el lugar donde se encuentra existe una leyenda de que antes había un edificio y que en su construcción murieron muchos trabajadores y que incluso algunos de ellos fueron enterrados en el concreto. Si esto fuera cierto, se podría tomar como una explicación a todos los fenómenos que han ocurrido, además de que significaría que el sujeto sin piernas está enterrado en ese lugar. Esto le ocurrió hace 23 años a un hombre que trabajaba en un establecimiento después de la escuela. Él recuerda perfectamente que un sábado escuchó como una mujer gritaba desesperada el nombre de su hijo. Al poco tiempo llegó la policía y todo se volvió un caos, ya que no dejaron que nadie saliera del lugar hasta que encontraran al pequeño de apenas 7 años de edad. Todo indicaba que el último lugar donde lo habían visto era en el área de juegos con otros pequeños. Revisaron las cámaras de seguridad y se interrogó a todos los trabajadores y los clientes, pero no pudieron localizar al pequeño. Pasaron 4 días cuando ya casi a punto de cerrar sus compañeros y él escucharon como algo cayó de los toboganes hasta la piscina de pelotas. Cuando fueron a ver de qué se trataba, pudieron ver que era el niño que se había perdido el sábado. Avisaron a las autoridades y ellos llamaron a los padres. Llegaron aproximadamente a las 2 a.m., pero todo se volvió más extraño cuando el pequeño dio su versión de la historia. Él mencionó que estaba jugando con otros niños cuando se deslizó por el tobogán más alto, pero al caer en la piscina de pelotas, no vio a nadie más, que era de noche y que al parecer todos se habían ido. No se dio cuenta que estuvo perdido por más de 3 días. No tenía ni siquiera deshidratación y su ropa se veía igual como el día en que desapareció. Sin embargo, su declaración no salvó ni a él ni a sus compañeros de ser posibles sospechosos en su desaparición. Él no sabe qué fue del niño que en la actualidad debe ser un adulto. Nadie sabe dónde pudo estar todo ese tiempo, pero sin duda, fue algo que quedará marcado en la vida de los que estuvieron implicados en ese hecho.